amigo Ricardo Sevilla, periodista, escritor aquí en Sin Censura. Ricardo, te mando un abrazo. Te he estado retuiteando, he estado viendo lo que publicas aquí y allá, y pues tiene mucha trascendencia. Pero primero te saludo, te mando un abrazo, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño. Muy buen fin de semana con muchísima información, también llevando a cabo algún solaz, viendo alguna serie por ahí el sábado preponderantemente, que es cuando trata uno de hacer otras actividades. Siempre tratamos de hacer otras actividades, pero muy bien, un gran fin de semana leyendo aquí a Juan Goytisolo, el autor de Reivindicación del Conde de Don Julián, Juan Sin Tierra, Paisajes después de la batalla, un autorazo. Si usted no lo conoce, échele un ojito ahí a Juan Goytisolo. Ya murió, era español, pero renegaba de ser español y se fue a vivir a Marrakech. A diferencia de lo que haría Vargas Llosa, que renegaba de ser peruano y se fue a España, él, español, renegaba de ser español y dijo: estos han sido unos bárbaros, mejor me voy allá, a Marruecos, y allá terminó sus días el gran Juan Goytisolo. Muy bien, mi querido Toño, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo te encuentras? Pues también aquí un poco cansadón después de un fin de semana intenso en cuanto también a la política, y etcétera, etcétera. Pero pues deseoso de escuchar tus análisis ante tantas cosas que han ocurrido en las últimas horas, cosas que tú has exhibido en tus redes sociales. Pero ¿qué te parece que por ahora comenzamos enfocándonos en ese debate que, pues si me lo permites, le pone los clavos en el ataúd a la carrera política, no solo de Xóchitl Gálvez, del PRI-PAN-RD en conjunto? Esta foto que pone don David ahí es antes la pasada, es pues vamos, la foto que más, no sé si hay una anterior en la que se ve a Xóchitl muy triste, en la que pues se ve la realidad. No, fue una que puso hace rato, la primerita, a ver si no la puede sacar por ahí, pero bueno, esa foto muestra de cuerpo entero cómo está la oposición, esos conservadores, como tú bien dices, de capa caída. Esa. Así es, mi querido Toño, están de capa caída, nada más hay que ver la cara, el rostro, el talante alicaído de Xóchitl Gálvez. Ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos anticipado en este espacio, y no es que tuviéramos una bolita ahí mágica para ver, o no tenemos ahí los elementos de Bárbara Tijerina, o como sea que se llame esa señora que habla puras, dirían por ahí en otro idioma, puras tontejadas, puras boludeces, digámoslo de esa manera. No. Se ve, se siente el desconcierto en el ambiente de la derecha, pero hay que partir de antes del debate, Toño, porque todo el domingo fue previo a ese debate. Intentaron lanzar toda la carne al asador, no lo consiguieron, usted lo vio, en medio de injurias, de descalificaciones, de agresiones. Ayer domingo, la marea, entre comillas, rosa, se entregó oficialmente ya a Xóchitl Gálvez. Lo habían tratado de esconder, no lo consiguieron en ningún momento, pero ocurrió lo que muchas personas sospechábamos. Nunca fue un movimiento ciudadano, sino un movimiento partidista apoyado por periodistas chayoteros y financiado con muchos millones por la cúpula empresarial, que lo que ha querido siempre es desacreditar a este gobierno, que le ha puesto piedritas en el camino, que quiere que los empresarios paguen impuestos y que los empresarios, por supuesto, no quieren hacerlo. Ya se quitaron las máscaras y bueno, aún hay todavía aferrados por ahí que están tratando de hacer ver que no era el cierre de campaña, pero yo sí creo que era el cierre de campaña. De esa manera así lo vi, o por lo menos creo que aspiraba a hacerlo, un cierre de campaña previo. Por eso fue que ondearon en el Zócalo capitalino las banderas del PAN, usted las vio, por eso ondearon en la calle de Madero las banderas del PRI, y por eso ondearon salpicadas por aquí, por allá, hay que decirlo, muy escasas, las pocas banderas de la rémora llamada PRD. Quería Antonio mostrar su fuerza, querían mostrar su empuje, su contundencia,
querían mostrar de qué eran capaces, como en los viejos tiempos. Imagínese usted esto en otro sexenio, en otros años, no hace mucho, el PRD, el PRI, el PAN, unidos en una sola cruzada, hubiera sido incluso para palidecer. No, no fue de esa manera. De hecho, la concentración de ayer que intentaba mostrar el músculo de la derecha, no, resultó que ese músculo estuvo o se mostró muy debilucho, y precisamente por eso, Toño, creo que el ambiente supuraba ese vaho de enojo, de frustración, de rispidez. Hubo ataques a diferentes colegas, los estaban agrediendo cuando iban a hacer ahí sus intervenciones. Yo creo que era todo eso innecesario, no que ellos fueran a hacer su trabajo, porque cualquier periodista o youtuber o cualquier persona puede hacer su trabajo y puede transitar libremente por donde sea, pero estos personajes están de ánimo caído y eso los hace enardecerse. Si había dudas, Toño, de que la convocatoria de la derecha era sumamente baja, ayer esas dudas quedaron completamente disipadas. Hoy todas las encuestas le dan, y como ha sido ya desde hace un rato, una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la encuesta definitiva, hay que decirlo, hay que subrayarlo, será la que el electorado responda frente a las urnas el día de las elecciones. Y es que no se sabe realmente qué tanto de las personas entrevistadas, encuestadas en los sondeos, han respondido en función de lo que realmente piensan hacer frente a las urnas. No sabemos a ciencia cierta cuál será el auténtico sentir de la ciudadanía a la hora de la hora, cuando se encuentre realmente frente a la boleta electoral. La hora cero es el 2 de junio. Ese es el día bueno. Ahora bien, todo indica que Xóchitl Gálvez perderá. Ha ido perdiendo 3 al hilo, iban 2 al hilo, ayer pierde por tercera y última ocasión en este debate, y los voceros de la derecha lo saben. Los analistas, los comentaristas, los conductores de noticias se ven cada vez más imposibilitados para defender a Xóchitl Gálvez. Les cuesta trabajo. Sin embargo, tienen que tragar sapos, pero hay gente que dice, no, ya es imposible defenderla. En Excelsior, fíjate que estaba yo viendo las columnas como hago todos los días, el propio conductor de Foro TV, Leo Zuckerman, ha tenido que aceptar en su columna del día de hoy que Xóchitl perdió la gran oportunidad en el último debate presidencial. De hecho, así se llama su columna, perdió la gran oportunidad en el último debate presidencial. Y no es que tuviera oportunidad, Toño, no la tenía desde mi punto de vista, pero el amigo de Héctor Aguilar Camín dice en ese periódico que dirige Pascal Beltrán del Río que Xóchitl se veía nerviosa y que no le fue nada bien en el debate. Nosotros lo habíamos anticipado, habíamos dicho que Xóchitl Gálvez llegaba a este último encuentro sumamente debilitada por todos sus yerros, sus pifias, sus incongruencias, pero sobre todo por su falta de proyecto político, por su falta de proyecto de nación. Y eso no lo quieren ver, se aferran de manera recalcitrante. Xóchitl Gálvez parece que no sé si no haya escuchado a sus asesores o no sé si ella se haya ido por la libre, lo dudo mucho, porque ayer vimos a Claudio X González girando instrucciones, no lo querían dejar entrar de primera instancia ahí al primer cuadro. Qué bueno, yo celebro a ese elemento de la policía que le pregunta, ¿y usted quién es? Bueno, pues yo soy Claudio. Bueno, pues sí, quería que le abrieran ahí de par en par las puertas para que él pasara, pero no fue de esa manera, las cosas se están cambiando. Pero Xóchitl Gálvez vuelve nuevamente al ruedo en este encuentro otoño, y con ese caballito de batalla que siempre saca, dijo necia y obstinadamente que Claudia era una narcocandidata, que Morena era un narcopartido, y da risa, da pena, da vergüenza ver que Xóchitl diga que sus fuentes principales para lanzar estas diatribas son simple y sencillamente, pues, los párrafos de Anabel Hernández, de ese libro mezquino
que no tiene, no solo tiene fuentes cuestionables, sino absolutamente inconsistentes. Y bueno, Xóchitl pierde el debate, Toño. Maínez hace lo que está acostumbrado a hacer, llevar agua para su molino. Todavía hay personajes que están tratando de decir, es que si Maínez le diera el espaldarazo a Xóchitl Gálvez, las cosas irían de otra manera. No va a suceder, Toño, no sucederá, porque esa tonta y estrambótica ilusión que alienta a ciertos políticos y comentaristas de derecha, quienes a punto de concluir prácticamente ya la campaña electoral, todavía piensan que la declinación de Maínez podría ser darle un vuelco a la elección. No va a suceder, se engañan, se hacen los tontos. ¿Por qué? Primero que nada, Toño, el plazo para sustituir candidatos ya concluyó, así que ahí se van a quedar chiflando en la loma. De hecho, las boletas ya están impresas, ya solamente falta que dejemos pasar el tiempo en el reloj de arena hasta que llegue el día de la elección y los votos se cuenten en beneficio, desde luego, de la persona que ganará el próximo 2 de junio. Lamentablemente para la derecha y los medios de comunicación corporativos, esa persona no será Xóchitl Gálvez ni Jorge Álvarez Maínez. No será de esa manera. Y por más que ahí en la Ibero, por cierto, que nos llegaron informaciones de que estaban prometiendo puntos a los alumnos, a las alumnas, pues por más que le metan ahí o traten de meterle el pie a Claudia Sheinbaum, tratando de llenarle, pues haciéndole el caldo espeso a Xóchitl Gálvez, no está arrancando, ya no va a arrancar, se quedó ahí como corriendo en esas caricaturas donde va corriendo por toda la pista, tratando inútilmente de alzar el vuelo. Xóchitl Gálvez se queda ahí en la pista, no logra despegar jamás, y bueno, pues ya nada más es cosa de tiempo, desde mi punto de vista, para que las cosas sucedan de la manera en que están ocurriendo ya. Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta. Y fíjate, Ricardo, le pido al equipo que nos grabe, que ayer por la tarde llegaba uno de estos llamados Punch News, ya sabes, son las alertas que se emiten desde las aplicaciones de noticias que tenemos en nuestros teléfonos inteligentes. Me llegó un Punch News en el que se analizaba mediante una columna y declaraciones de Jorge Álvarez Maínez si Xóchitl podría, en todo caso, dimitir, declinar en favor de alguien que pudiera tener mayores probabilidades de ganar, como es Jorge Álvarez Maínez, frente a Claudia Sheinbaum. Yo incluso tuve la idea de que a lo mejor esto iba a ser el breaking news o la noticia de último momento durante el debate, que podríamos tener ahí a una Xóchitl Gálvez declinando a favor de alguien como Jorge Álvarez Maínez ante la desesperación en la que se encuentran y tal vez teniendo una última movida, una última jugada que podría ayudarles un poquitito debido a quien representa a esa señora a la que le encanta la payasada y que hace rato exhibíamos porque volvió a burlarse de los pueblos originarios al, según ella, imitarlos, ¿no? Imitar a alguien de las comunidades indígenas de la forma más despreciable, haciendo, mira, una caricatura de lo que en algún momento pues actuaba Mariana Velasco en estas películas que pues hoy resultan muy poco políticamente correctas, si me lo permites. Y bueno, pues a lo mejor y que sería bueno que analizáramos esta parte, reflexionáramos un poco en lo último que le queda ya a la oposición, al PRI, PAN, PRD, deja tu Movimiento Ciudadano, la oposición del PRI, PAN, PRD, ya como sus últimos intentos previo al 2 de junio. ¿Qué opinas, querido Ricardo? Pues fíjate que podríamos tratar de buscarle tres pies al gato y hacer ese análisis. Yo creo que al tratar de hacerlo tendríamos que ser muy crudos. No hay posibilidad ninguna de que ni Álvarez Maínez, ni Xóchitl Gálvez, ni uniendo fuerzas en determinado momento pudieran haber ganado esa elección. Y no solo por la presencia de Claudia Sheinbaum, sino por el voto de la ciudadanía. La ciudadanía está harta
está fastidiada. Podríamos nosotros hacer análisis tratando de acudir a ciertas teorías políticas complejas, pero la realidad es que la gente está harta, está fastidiada ya de este tipo de gobernantes, gobernantes que son soberbios. Está esta cosa que hizo Álvarez Maínez en la semana, tomar el teléfono y tomarse una selfie y echarlo para atrás, ese tipo de tonterías, ese tipo de arrogancias, la gente ya no las quiere. A mí me parece muy natural que la izquierda esté ganando en México y prácticamente en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la izquierda es un modelo que observa a la ciudadanía, al pueblo, la procura, está tratando de sacarla adelante, y pues la mayoría de la población en México es de escasos recursos, es el pueblo llano. Si tú vas a las colonias, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el territorio nacional, te vas a dar cuenta de que no hay empatía con ese tipo de gobernantes, esos gobernantes aparatosos, gastalones, cínicos, obcecados, que se presentan ahí con las guardias pretorianas, que se gastan el presupuesto cínica y descaradamente, el presupuesto del pueblo de México. La gente ya no quiere eso. Entonces, no votarían por Xóchitl Gálvez, ni votarían por Maínez, no solo tampoco por la presencia de estos personajes, que ya de por sí es anodina, sino también por lo que representan, por los personajes a los que ellos les han prestado su narrativa. Bueno, su voz, porque la narrativa en realidad es de estos personajes, de Claudio X González, que ayer lo veíamos de una manera terrible, triste, aunque reveladora. Un personaje que es el que está moviendo los hilos. Ahí vimos cómo estaba dándole indicaciones, coachando a Xóchitl Gálvez, cómo estaba coachando y abrazando a Santiago Taboada, a todos estos personajes. Entonces, sí es él la mano que mece la cuna, la gente lo sabe y no quiere a un personaje de esas características. Entonces, yo creo que no había posibilidades desde el principio. El personaje que hubiera resultado vencedor en aquellos encuentros que se prepararon previos a esta elección, podría haber ganado Adán Augusto, podría haber ganado Ebrard, yo creo también, podría haber ganado Gerardo Fernández Noroña, podría haber ganado cualquier persona. La elegida fue Claudia Sheinbaum, pero del otro lado también el personaje que tú eligieras iba a perder por lo que representaba, simple y sencillamente. Esto que estuvimos viendo en las calles aledañas al Zócalo capitalino, agrediendo a ciertos colegas, me pareció sumamente indigno, pero al mismo tiempo revela el enojo, el enardecimiento de estas élites que están luchando precisamente porque no haya una auténtica democracia en este país, para que no llegue el pueblo, porque lo que se está proponiendo justamente y lo que se propuso Andrés Manuel López Obrador fue justamente ser un administrador que representara al grueso de la población. Eso, desde mi punto de vista, lo ha cumplido cabalmente. ¿Y qué es lo que quiere la derecha? O mejor dicho, ¿qué es lo que no quiere? Que haya continuidad en esa llamada cuarta transformación, hoy segundo piso de la transformación. Eso es lo que no quiere. Sin embargo, mi querido Toño, se van a topar con pared, porque el pueblo está despierto y repudia ya a esos personajes de la derecha por todo el saqueo, por todas las tranzas y por todo el mal que le han hecho al pueblo de México. Y querido Ricardo, le pido al equipo que nos grabe, permítame por favor incluir en esta conversación a Vicente Serrano, a quien le mandamos un abrazo. Aprovechando que está Vicente, te lo voy a decir ya casi al final de esta nuestra edición, y a nombre del equipo de Sin Censura, bueno, pues te queremos ofrecer una disculpa por la semana pasada que tuvimos que ir directamente a uno de los momentos más importantes del informe de Margarita González Arabia, pues, pero tú como periodista sabes que andamos en el constante trajín, como lo está Vicente, ahorita lo va a ver, está desplazándose de un lugar a otro, y bueno, pues te saludo, querido amigo Vicente Serrano, director de Sin Censura, bienvenido a tu espacio.
Échame la culpa a mí, Toño. Échame la culpa a mí. Bueno, mi querido Ricardo, mi querido Toño, los saludo con mucho gusto. Oye, qué interesante el análisis que nos plantea el querido Ricardo. Y yo quería, mientras pueda y mientras llego, ando del tingo al tango, ya les contaré, poner sobre la mesa esta pregunta. ¿Y qué le queda a la oposición, Ricardo? Porque por más despierto que esté el pueblo, por más hasta la madre que esté el pueblo de las tranzas, de las tropelías, incluso del clasismo, como en el caso de Puebla, con el que se dirijan a los morenacos, en estos términos, Eduardo Rivera, Lalo Rivera, el candidato del PRIANREDE a la gubernatura de Puebla, hay que decir, Ricardo, que no se van a quedar de brazos cruzados, que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Por eso andaba haciendo la talacha Claudio X González en el Zócalo con esta marcha de la marea rosa. Y te lo comento, que si qué ves de la guerra sucia en serio, porque ya no solamente somos nosotros en los medios alternativos. Estaba leyendo del Universal. Fíjate lo que escriben, solo como ejemplo, resurge en PAN morenovallismo. Desde Puebla nos comparten, eso es lo que publica el periódico El Universal, que el morenovallismo intenta resurgir en la contienda electoral a través del candidato a la presidencia municipal de la capital, Mario Riestra, del PAN, pues presuntamente hay una bolsita de ahorro para la compra de votos y campañas negras que proviene del senador Roberto Moya Clemente del PAN, quien fue nada más y nada menos que secretario de Finanzas durante el gobierno del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle, y hoy se hace acompañar de personajes como el exdiputado Fernando Manzanilla, también del PAN, por mencionar uno, por lo que algunos aseguran que con esta cuadrilla morenovallista la oposición busca concluir la tarea, escriben en el Universal, de don Rafael, aunque en el aire queda la pregunta, don Roberto, ¿de dónde sale el dinerito? Si a muchos les parecía que estábamos viendo la guerra sucia en serio, esperemos ver en estos 9 días que quedan antes de la veda, previo a la jornada electoral, mi querido Ricardo Sevilla, mi querido Toño, de Toño Morocho, ¿no? De Tocho Morocho, mi querido Ricardo Sevilla, por eso lo quería plantear. Sí, es un gran planteamiento porque esta es la duda que está colándose como una sombra enorme en los cuartos de guerra de los diferentes candidatos de la derecha, entre los asesores del PRI, del PAN, del PRD, de todo este monstruo que al final ellos trataron de confeccionar como un monstruo enorme que iba a dejar impávidos a los morenistas. No fue de esa manera, se dieron cuenta ellos tarde de que no tenían ya la confianza de la gente, de que esta simbología que tenían estos personajes, este gran trabajo que habían hecho a ras de piso, se les había ido diluyendo en la credibilidad. Ya están mirando hacia ciertos personajes de Morena que pudieran darles una puñalada. Morena ha crecido tanto, Vicente, que hoy mismo hay por ahí personajes más o menos hipocritones, hay que decirlo de esa manera, y que podrían tratar de apuñalar incluso al propio movimiento porque no les interesa realmente el sustrato de del movimiento de la Cuarta Transformación. Son personajes que pudieran venderse al mejor postor, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque este sujeto Riestra tiene muchos conocidos que son falsos morenistas y que pudieran contraatacar por ahí. Yo creo que hay que estar muy atentos, siempre se tiene que estar muy atentos con personajes que el día de ayer se dijeron panistas, hoy son morenistas, que ayer fueron priistas, hoy son morenistas, y que han cambiado de ideología como quien cambia de camisa o quien cambia de zapato hediondo. No, estos personajes van a tratar de hacerlo, faltan muy pocos días, como tú bien apuntas, 9 días, y van a tratar de aferrarse con uñas y dientes, van a tratar de sentarse, hacer negociaciones. Sin embargo, la gente ya no cree ese tipo de triquiñuelas, está muy bien informada, sabe que estos embates
podrán venir de cualquier lugar, pero creo que este llamado justamente es el que hace la doctora Claudia Sheinbaum y dice, vamos a votar por los gobernadores, vamos a votar por la jefa, por Clara Brugada a jefa de gobierno y vamos a votar por todo lo que sería conocido como el plan C. Entonces, están anticipando ese tipo de embestidas, Vicente. Oye, Ricardo, y te decía que la guerra sucia, en serio, solo para decirle a la gente que no andamos tan perdidos y que el olfato de pseudoperiodistas de espacios informativos de dudosa reputación sale a flote, ¿no? Tú le dedicaste por lo menos 2 columnas a Lucy Mesa, 2 columnas que publicas en el diario Basta, y así como el Universal hoy habla de la guerra sucia que hemos adelantado nosotros en Puebla, en donde los panistas no quieren perder ese refugio, estoy viendo del periódico, de la revista Proceso, Ricardo. Ya no somos Ricardo Sevilla, Vicente Serrano, Toño Ruiz, los de Sin Censura. Violencia de género hace crisis en campaña de Lucy Mesa. Insisto, de la revista Proceso, no de Sin Censura, no la columna del diario Basta del maestro Ricardo Sevilla. Su vocero con una denuncia por abuso y dice, el asunto del vocero fue denunciado por la víctima en agosto de 2020. Denise Molina, sin embargo, decidió hacerlo público hace 2 semanas cuando dio a conocer su historia de manera anónima en entrevista concedida a Meme Yamel, periodista digital e influenciadora abiertamente pro 4T. A la campaña de Lucy Mesa, candidata a gobernadora de Morelos por la alianza PAN-PRI-PRD, la impactó un escándalo de género. Su vocero, José Alberto Millán, carga con una denuncia por abuso físico y psicológico contra su expareja, también excolaboradora de la candidata durante su paso por el Senado de la República. No es todo. Otro presunto violentador, el exgobernador Sergio Estrada Cajigal, fue sentenciado el 8 de mayo a prisión domiciliaria por violencia física y verbal a partir de la denuncia de su exprometida. Aliado de Mesa en la campaña y candidato a diputado federal por el Distrito 1 de Morelos, la notoriedad de los casos ocurrió en paralelo justo cuando los números de Mesa se habían tornado competitivos. Bueno, pues creo que esto es como una cachetada de realidad para Lucy Mesa, quien hasta llevó a Germán Martínez a Morelos para decirse víctima de guerra sucia. Ya no somos los pseudo periodistas de medios de dudosa reputación, pues, nótese mi sarcasmo, los que estamos sacando a la luz toda esta información, mi querido Ricardo Sevilla. Ahora es el Universal el que habla de Mario Riestra, la campaña negra, la bolsita para comprar votos, y es la revista Proceso que publica estas denuncias que nosotros hemos retomado en los medios alternativos, en el caso de Morelos, de Lucy Mesa, la candidata del PRIAN-RD a la gubernatura, que es también señalada por Margarita González Sarabia, la candidata de Morena, de encabezar una guerra sucia y misógina en su contra. Nada más para que se establezca esto, mi querido Ricardo Sevilla. Es muy importante establecerlo porque habíamos nosotros anticipado que el periodismo se está haciendo en otra parte y aquí se tendrán que morder las uñas, el Universal, Proceso, a quienes en su momento también hemos criticado, pero cuando el sustento periodístico está, los datos duros, pues tienen que retomarlo estos personajes. No es la primera vez que ellos retoman información ni reportajes que se hacen en los medios de comunicación independientes, y bueno, pues ahora están retomando esto que se le ha dado aquí espacio informativo en Sin Censura, lo que ha sacado y publicado muy importante Meme Yamel, el granito de arena que nosotros hemos aportado, y estos personajes dicen, no, aquí sí hay información, hay periodismo, y si el periodismo nos está llamando, tenemos que subirnos al tema, porque está haciendo mella ya en la campaña de Lucy Mesa. Son temas muy relevantes porque ella ha estado hablando en todo momento de apoyar a las mujeres allá en el estado de Morelos. Sin embargo, a quienes ha estado apoyando en realidad es a estos violentadores, a estos agresores sexuales, porque hay que decirlo, las mismas víctimas así lo señalan. Este personaje que está usted viendo en su pantalla, por ejemplo, decía en una entrevista con Meme Yamel
que incluso había privado de su libertad a la agredida, ella estaba desnuda, un asunto que da pues da mucho miedo en realidad contarlo, porque se nos enchina la piel. No podríamos pensar que una persona que está aspirando a gobernar un estado tuviera entre sus manos a un agresor de esa calaña. Ahí sigue el personaje, sigue retuiteando alegremente, dijeron que se iba a separar, pero ya vemos que en la derecha no cumplen la palabra y están siempre tratando de obstinarse en llevar a este tipo de personajes que si de llegar van a apoyar con todas las palabras. Ya lo dijeron, nosotros vamos a apoyar a este personaje, y bueno, únicamente los están poniendo ahí en stand-by, pero ellos siguen trabajando, siguen operando, y me parece muy importante que los medios de comunicación corporativos estén hablando del tema, porque ya no se puede tapar con un dedo. Ahí está la información dura. Lucy Mesa sí está apoyando y consecuentando a personajes, ellos sí, de dudosísima reputación, agresores, violentadores, y bueno, creo que le va a ir muy mal en el momento de la verdad, que será justamente el día en que los morelenses vayan a votar. Creo que Lucy Mesa está en picada, Vicente. Como lo está Xóchitl Gálvez, como lo está el clasista amigo del rey de España, Lalo Rivera, allá en Puebla, Mario Riestra, que es el blanco de este periodicazo del Universal. En fin, mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos como siempre invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos independientes, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme por favor en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico. Síganme por favor en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, y síganme por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Y con respecto a que se cortó, no se cortó, como decimos aquí, no hay fijón, no hay bronca. Nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de chamba y no tenemos la piel delgada. Toño, por favor, Vicente, estamos en confianza. Claro que sí. No hay fijón, pero sí hay fisgón, y ya llegó al programa. Te mando un abrazo, mi querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura, y le decía